En un mundo cada vez más complejo, ¿hay riesgo de una nueva guerra mundial? El embajador de Francia en la Argentina, Romain Nadal, nos comparte su visión sobre las tensiones globales y los posibles riesgos de un conflicto a gran escala. Embajador Nadal, bienvenido, un gusto tenerlo acá. Bonsoir, buenas noches. Bonsoir. Gracias por la invitación. No, el agradecido soy yo. Voy a hacer una pregunta muy general a ver si podemos entender qué está pasando. ¿Hay un nuevo reparto del mundo o estamos ante otra cosa? Esperemos que no estemos frente a un nuevo reparto del mundo y que cambiemos el rumbo de las relaciones internacionales que intentamos construir después de la Segunda Guerra Mundial a base de multilateralismo y de instituciones internacionales basadas en el respeto del derecho internacional, con la Carta de las Naciones Unidas y todas estas instituciones que hemos construido en el ámbito financiero, político, de la salud, de la solidaridad y que permitieron construir un mundo más justo, más fraterno, no ideal, pero sí con reglas y con organización del diálogo y de negociaciones para evitar la vuelta de guerras mundiales. Es lo que hay que preservar. Probablemente que este sistema necesita modernización, nuevas reglas, reformateo, pero no la vuelta hacia la lógica de los imperios. Eso sería un desastre y nos llevaría probablemente a nuevos enfrentamientos. Así que nosotros, los europeos, que hemos construido una unión de estados pacíficos, que comparten soberanía, comparten una moneda, políticas públicas, nosotros los europeos defendemos un mundo basado sobre el respeto del derecho internacional, sobre el diálogo y sobre el multilateralismo. Para nosotros es fundamental y eso lo vamos a defender. A ver, si alguien está mirando y está un poco distraído de lo que está pasando en la escena internacional o no sigue esa información y mira esto que usted acaba de decir, la impresión que tendría es: este señor está muy preocupado, acaba de decir algo que nunca se me había ocurrido, habla ese personaje de ficción, ¿no? Que haya otra guerra mundial. Yo necesitaría, ese personaje dice, yo necesitaría que me diga cuáles son los indicios que ve de que eso puede llegar a pasar. ¿Por qué está tan preocupado? ¿Qué está pasando? Pues está pasando en Europa que un país, el más grande del mundo en superficie, 17 millones de kilómetros cuadrados, Rusia, ha invadido en varias ocasiones a sus vecinos y en particular a un país llamado Ucrania, que ha sido invadido en 2014, de nuevo en 2022, con crímenes de masa, y nosotros los europeos, pero muchos otros países alrededor del planeta, no quieren permitir a un Estado de violar la soberanía y la integridad territorial de otro Estado. Y para eso hemos apoyado a la resistencia de Ucrania. La gran noticia de la invasión de Ucrania es que este pueblo muy pequeño, ese país mucho más pequeño que Rusia, con un ejército mucho más pequeño, ha resistido de forma admirable. Y eso muestra que la lógica de los imperios no prevalece frente a la resistencia de un pueblo con un gobierno democrático que no ha querido arrodillarse. Y lo que se había predecido, es decir, que iba a caer en unos días, pues 3 años después vemos que no ha caído. Hay mucho sufrimiento, muchas víctimas, pero ha resistido. Y nosotros en Europa pensamos que esto hay que pararlo, pero para pararlo hay que respetar reglas, hay que respetar la soberanía, la integridad territorial y hay que hacer justicia de los crímenes que se han cometido. Esas son las reglas de base del derecho internacional. No queremos volver a la jungla, queremos un mundo con reglas, con normas. No es un mundo ideal, pero es un mundo donde hay reglas que se deben de respetar. Esto que usted dice daría la impresión que se lo estuviera diciendo a Donald Trump, porque ahí hubo un giro en el gobierno americano, que hubiera suscrito todo lo que usted dijo hasta Trump y ahora pareciera que cambiaron las cosas. Bueno, y que hay un acuerdo entre Estados Unidos y Rusia
con Europa al margen, lo cual también es difícil de imaginar. Tratamos de convencer al nuevo gobierno americano y al presidente Trump que hay que preservar esas reglas y esas normas que han permitido desde la Segunda Guerra Mundial evitar nuevas guerras mundiales y no volver a una lógica imperial que llevaría el mundo al abismo. Lo discutimos con él y siempre Estados Unidos, con altibajos, por supuesto, han defendido este sistema internacional basado sobre el derecho. Es verdad que a veces parece hoy que hay dudas en la exposición del nuevo gobierno americano, pero es muy cambiante. De momento, yo diría, hay montañas rusas en la diplomacia americana. Esperemos que prevalezca la razón. Tratamos de dialogar con él. Nuestro presidente ha estado en Washington. Estamos multiplicando las reuniones en París, en Londres, en Bruselas y en otras capitales. Hay mucha movilización. Pensamos que es un momento también que hay que aprovechar para tratar de obtener una paz, pero una paz justa y duradera, con garantías de seguridad para el pueblo ucraniano que no quiere ser invadido cada 2, 3 o 4 años cuando se le antoja al maestro del Kremlin. Ahora hay una figura que empieza a recortarse en esta escena que hay que reinterpretar, que es Macron. Acaba de hablar de la disuasión nuclear por parte de Francia. Probablemente Francia sea la única potencia nuclear que hay hoy en Europa con capacidad de disuasión para... Dentro de la Unión Europea sí, estoy hablando de pero eso, luego hay Reino Unido. Ahora vamos al Reino Unido. Pero por supuesto, dentro de la Unión Europea es el caso, ¿sí? Desde los años 60. O sea que Rusia mira eso. Hay una aproximación de Macron al Reino Unido, llamativa. Después me gustaría que usted me diga si hay alguna posibilidad de retorno del hijo pródigo. Yo diría, en el ámbito de la defensa, la relación con el Reino Unido nunca se rompió después del Brexit. Y nosotros con el Reino Unido hemos trabajado en el ámbito de la defensa, hemos mantenido cooperaciones estrechas fuera de la Unión Europea, pero manteniendo ese vínculo estratégico. Y ahora estamos construyendo un pilar fuerte de defensa en el marco de la Unión Europea, añadiendo a Reino Unido. Es decir, que estamos construyendo una nueva política común que desborda las fronteras de la Unión Europea, incluyendo el Reino Unido, y hay algunos países europeos que quizás no se juntarán por razones históricas de estatuto, de neutralidad o de posiciones políticas. La Unión Europea es una unión flexible. Reino Unido salió, pero en los temas de defensa sigue trabajando con nosotros. Otra novedad es que en un momento en que hay mucha tensión entre Estados Unidos y Canadá, Francia parece tener una relación casi idílica de Macron con el gobierno canadiense. Canadá tiene un alma francesa, tú lo sabes, Carlos. Entonces siempre hemos tenido ese vínculo con Canadá y creo que Canadá es una potencia que siempre ha contribuido al mantenimiento de la paz, al diálogo. Es una potencia muy positiva en las relaciones internacionales que contribuye a prevalecer y a fortalecer el multilateralismo. Para nosotros es una potencia de equilibrio y que cuenta en las relaciones internacionales. Y sus posiciones en muchos casos son muy convergentes con las nuestras. Digamos que hay sintonía, no siempre, pero en muchos de los casos tenemos intereses comunes y valores comunes. Ahora estoy tratando de determinar o de definir un poco más este perfil, digamos, este retrato diplomático de Macron. Hay una idea en él que es muy interesante, es el conflicto, las diferencias que podamos tener con Estados Unidos no necesariamente nos tienen que echar en brazos de China. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el juego de China en todo esto? El rol de China frente a Europa, el rol de China frente a Rusia, la relación con Estados Unidos. Tenemos intereses comunes y tenemos discrepancias con China como con muchos otros países. Lo que debe de importar es el diálogo, es mantener un lazo, un vínculo. Con el gobierno chino tenemos una visita por año, o en Francia o en China.
a nivel de Francia. Y desde hace mucho tiempo, usted sabe que el general de Gaulle fue el primer país que reconoció a la China popular. Hay serias discrepancias, pero en toda una serie de temas hay un diálogo y hay cooperaciones comunes con China. Por ejemplo, sobre el cambio climático, por ejemplo, sobre el desarrollo de la energía nuclear civil. Por supuesto, en otros sectores comerciales hay intercambios entre Francia y China y entre la Unión Europea y China. Es decir, que hemos determinado una agenda positiva con China y sobre los temas donde hay discrepancias las expresamos, pero sin que eso rompa la relación. Yo creo que en el mundo actual no hay que romper la relación, hay que mantener lazos y el diálogo, mientras se respetan una serie de reglas fundamentales. Y con China, las reglas del multilateralismo siempre se han respetado. Y somos miembros permanentes del Consejo de Seguridad, ambos estados, lo que nos da una cierta responsabilidad en el mantenimiento de la paz. Ahora hay un tema que usted mencionó al que quiero volver. De todas las novedades que estamos viendo, usted mencionó una que es, desde el punto de vista histórico, casi insólita, que es que haya una mayor proximidad entre el Reino Unido y Francia y no entre el Reino Unido y su aliado histórico que ha sido Estados Unidos. ¿Qué pasaría? Depende de los momentos de la historia, Carlos. Sí. La historia no siempre es lineal. Hay Podemos ciclos, estar en un momento altibajos, y eso depende también de los gobiernos, de las mayorías políticas y del contexto internacional. Ahora, eso si lo trasladamos a lo institucional, ¿podría pensarse una OTAN sin Estados Unidos? Depende de los Estados Unidos. Si ellos no quieren ser miembros de esta alianza, no quieren aplicar el artículo 5, dudan de los miembros participantes de la alianza, como lo ha expresado recientemente el presidente Trump, pues nosotros seguiremos en una alianza que construiremos sin Estados Unidos, si es el deseo de Estados Unidos. Nosotros preferimos trabajar con Estados Unidos en confianza, en defensa de valores comunes. Así construimos esta alianza desde el principio. Francia siempre fue amiga, aliada de Estados Unidos, pero nunca alineada. Nosotros pensamos, los franceses, y es una herencia del general de Gaulle, que la sumisión en las relaciones internacionales no son felices. Las sumisiones no son una estrategia. Nosotros siempre hemos mantenido una autonomía estratégica. Somos una potencia de equilibrios. Hablamos con todos, pero sí somos firmes, intransigentes sobre el respeto de algunas normas básicas. La soberanía y el respeto de la soberanía, de la integridad territorial, eso nos parece fundamental. La Carta de las Naciones Unidas es el pacto común que hemos firmado las Naciones Unidas y eso se debe de respetar. En eso los franceses y nuestra diplomacia siempre lo ha defendido. Hay un tema que está sobre la mesa, siempre ligado al tema de la defensa, que es la posibilidad o la necesidad de que Europa cuente con un ejército propio. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, dijo en los próximos 10 años se van a movilizar 8.000 millones de 800.000 millones de euros para ese objetivo. No un ejército común, sino poner en común las fuerzas, los armamentos. Que muchas veces están discoordinados. Facilitar hasta los la sistemas interoperabilidad. Y Pero lo que mi queremos pregunta es avanzar rápidamente hacia la credibilidad de fuerzas europeas juntas que podrán responder ante eventuales amenazas. Bueno, ahora, si lo miro somos países pacíficos, Carlos, pero no pacifistas. Pero me interesa este aspecto. Si yo eso lo miro desde el punto de vista de la economía y la política, puedo decir, bueno, entonces va a haber más gasto público, los europeos van a tener que financiar eso, va a haber una carga impositiva mayor y algún malestar. O puedo pensar que esos 800.000 millones de euros producen un fenómeno de crecimiento importantísimo en la economía europea que ya se empieza a registrar porque suben en las bolsas las acciones de las empresas de defensa. Absolutamente. Bueno, ¿cuál de los dos o los dos? ¿Qué va a pasar con la sociedad europea que va a tener que solventar y poner plata para ese aparato de defensa? Carlos, somos sociedades democráticas. Esos son debates que ya han empezado a apoderarse de nuestras sociedades y lo vamos a decidir
de forma democrática, es una elección y efectivamente vamos a tener que gastar más en presupuestos de defensa. Ya Francia hizo un esfuerzo. Desde 2017, primer mandato de Emmanuel Macron, hemos multiplicado por 2 nuestro presupuesto y ahora lo vamos a llevar a más del 3%. Los demás países están haciendo el mismo esfuerzo, Alemania, Polonia, España y otros países. Y vamos a encontrar modo de financiación original, préstamos europeos, vamos a movilizar recursos europeos y nacionales y vamos a cambiar las reglas de déficit público para poder permitir a los estados de endeudarse y de hacer préstamos para financiar este esfuerzo de defensa. Trataremos también de que este esfuerzo de defensa se haga sobre la opción europea. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Comprar material europeo, preferencia europea, que es lo lógico para incentivar nuestros gastos industriales y la investigación científica que es necesaria también en el desarrollo de la industria armamentística. Francia es uno de los países de Europa que siempre ha mantenido una industria de defensa fuerte. Somos uno de los países en el mundo que más produce armas, exportación y también para nuestra defensa nacional. Tenemos aviones de caza, tenemos toda una serie de herramientas muy modernas y muy punteras y lo vamos a compartir con los demás europeos. No somos los únicos. Hay otros países europeos que tienen también industria de defensa robusta, como es el caso en Alemania, el Reino Unido fuera de la Unión Europea, pero también España, Italia, y todos esos países van a trabajar juntos. Es la lógica de la Unión Europea, compartir soberanía, trabajar juntos. Hay otro tema, que es el que está generando más incertidumbre en el corto plazo, sobre todo en el campo de la economía, que es la política comercial de Trump. Los anuncios de aumento de aranceles, de mayor proteccionismo, etcétera. Usted cuando mira eso, ¿ya definió en su cabeza si eso es algo para negociar o es algo consistente que va a tener una lógica ideológica que se va a mantener el tiempo o es solamente algo transaccional para lograr otras cosas? Una guerra comercial sería una lógica perdedor-perdedor. A ver, explíquelo eso. Perderían los consumidores americanos, subirían los precios en Estados Unidos y para nosotros sería también una pérdida de competitividad. Entonces creo que vamos a tratar de convencer al gobierno americano que eso es una estrategia errónea que nos lleva a un desastre económico mundial, porque ya lo vemos desde que hizo esos anuncios el presidente Trump, las bolsas han conocido momentos difíciles. De hecho, el presidente Trump ha anunciado que los iba a aumentar, luego retrocedió y estamos ahora en un momento más de retroceso frente a sus primeros anuncios. Yo diría que ahí hay una especie de diplomacia del zigzag, es decir, que no es muy claro. Nosotros estamos en discusión con el gobierno americano, con todos los europeos, porque hay una política comercial común y vamos a tratar de convencer que el aumento de aranceles sería una lógica negativa, yo diría incluso casi suicidaria, porque sería estéril para la economía americana como para la economía europea, pero es el caso también para los demás países. Lo vemos con México y con Canadá, que han trabajado mucho con Estados Unidos para acercar las economías, estrechar los lazos económicos, y vemos que esos dos países están resistiendo y dialogando con la administración americana para convencerla que el aumento de aranceles es un callejón sin salida. Última pregunta. Y antes de hacerla, lo comprometo a que venga otro día, pero para hablar de temas Unión Europea-Mercosur, el papel de Francia en esa discusión, etcétera. Pero me interesa llevarlo a la agenda anterior con lo siguiente. ¿Se presumía o estábamos todos esperando que siguiera un proceso de radicalización hacia la derecha en las elecciones en Europa? Si uno mira lo que pasa en Alemania, parecería que las opciones más fascistoides, digamos, más radicalizadas o más reaccionarias quedaron encerradas en Europa del Este, encapsuladas, y gana un gobierno liberal de centro, digamos. En Canadá pasó lo mismo. Esto para Francia es muy importante. Por supuesto. Si usted tuviera que pronosticar o ver cuál va a ser la tendencia en este nuevo contexto, pareciera que hay una reacción a Trump.
Es posible que nuestras opiniones públicas, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, se den cuenta que esas ofertas políticas son callejones sin salida. Lo interrumpo un segundo. ¿Sí? Vi una encuesta que no quería dejar pasar de qué significa la imagen de Donald Trump para el electorado, para la sociedad francesa, y tiene una negatividad extraordinaria. Muy alta. Muchísima gente que dice ya, Estados Unidos no es un aliado nuestro. ¿Qué significa eso para la política internacional de Francia? ¿Qué significa para las perspectivas electorales del debate político en Francia, que fue tan intenso el año pasado? Pues le voy a dar el ejemplo del Brexit. Muchos países europeos y opiniones públicas estuvieron mirando la campaña en el Reino Unido en su momento y vieron cómo por poco ganó el Brexit, luego hubo esa negociación y cómo al final le resultó muy mal al Reino Unido y la percepción fue muy negativa. ¿Qué pasó en nuestro país? En Francia, por ejemplo, los partidos que abogaban para una salida de la Unión Europea cambiaron sus programas, porque vieron que los franceses rechazaron enseguida esa propuesta de salida de la Unión Europea. Yo creo que lo que está pasando ahora en Estados Unidos y en algunos otros países está influyendo mucho en nuestras opiniones públicas, que se dan cuenta que los populismos son un callejón sin salida y que en realidad es un debilitamiento de las naciones donde esas mayorías políticas triunfan. Entonces yo estoy bastante confiante, confío en que habrá un impacto positivo sobre nuestro debate político. Pero aún estamos observando, estamos al principio. Pero estoy seguro que en Francia, como ha pasado en Alemania y en otros países europeos, las fuerzas proeuropeas, democráticas, liberales, con, por supuesto, propuestas económicas distintas, más de centro-izquierda o de centro-derecha, van a ser mayoritarias y las propuestas radicales, populistas, perderán. Muchísimas gracias, embajador. Merci beaucoup. Gracias, Carlos. Gracias. Buenas noches. Vamos a un corte y recibimos ahora...